Muy buen día para todos y para todas. Aquí continuamos con nuestra novena monitoría del curso de Control Automático de Procesos del semestre 2021. En la sesión de hoy vamos a aprender cómo realizar la reducción de orden e identificación de parámetros. Comencemos por entender qué significa reducir de orden. Acá les muestro una gráfica en la que, digamos, yo he perturbado un sistema con una entrada a paso. Digamos que fue un reactor y que perturbé el caudal de la chaqueta. El caudal que pasa por la chaqueta que se encarga de regular la temperatura. Entonces aquí tenemos la temperatura de un reactor y aquí tenemos cómo transcurre este perfil de temperatura en el tiempo. Y digamos que esta curva de acá es la respuesta de ese sistema ante esa perturbación paso. Como ustedes pueden observar, y recordar de su curso de teoría de control, esta gráfica se parece mucho a una de segundo orden, a un sistema de segundo orden. Pero la realidad es que este perfil que observamos puede corresponder a un sistema que sea de décimo orden o de noveno orden, o sea, puede ser un orden muy grande. Pero como vemos en la figura, podemos aproximar esta respuesta usando una función de transferencia de segundo orden como es la que tenemos acá. O también podríamos aproximarla como una respuesta de un sistema de primer orden más un tiempo muerto. Entonces nosotros podemos aproximar la respuesta de un sistema complejo eh, eh, a- eh, mediante sistemas de orden más bajo, como lo estoy aquí mostrando. Una de segundo orden o una de primer orden más tiempo muerto. O pueden haber otras variaciones, como por ejemplo puede ser una de segundo orden más tiempo muerto o una de primer orden sencillita. Eso significa reducir de orden, significa aproximar una respuesta que corresponde a un sistema complejo mediante una función más sencilla. Esto significa reducir de orden. Ahora, ¿qué significa identificar? Identificar es que si nosotros tenemos datos de esta curva roja que tenemos acá, podemos identificar, estimar cuánto vale esta ganancia y estas constantes de tiempo. Entonces, el procedimiento matemático para encontrar estas constantes se llama identificación de sistemas. Eso es lo que vamos a aprender en la monitoría de hoy. Entonces, para ello vamos a necesitar de Simulink y MATLAB. Entonces les voy a contar un poquito acá, les voy a leer. Cuando se tienen datos experimentales de la respuesta de un sistema ante una perturbación paso, esta se puede aproximar como un modelo de primer orden o de segundo orden, con tiempo muerto, como como les expliqué anteriormente. Y la identificación de ciertos parámetros, como por ejemplo la ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto, esos valores se utilizan en la sintonización de los controladores. Entonces, esta clase de hoy, que es reducción de orden e identificación de esos parámetros, nos va a servir para, en una monitoría posterior, sintonizar los controladores. Bueno, vamos a retomar el caso de estudio que es el reactor isotérmico Van der Waals. Vamos a retomar ese caso de estudio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es implementar en Simulink ese modelo matemático. Ustedes ya lo tienen allá. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un Simulink con esta estructura. Acá tenemos dos entradas paso, tenemos la S-function y como es la S-function ya sabemos que es el modelo no lineal, el modelo complejo, pues complejo de complicado. Y lo que sale de esta función, recuerden que es la concentración de A y la concentración de B en esta flechita. Entonces con este demux separamos la concentración de A y la concentración de B. Aquí le estamos restando una constante que es el estado estable de la concentración de B. Y posteriormente esto va a un workspace. Estos acá son los scopes. Eh, Les voy a contar por qué esta estructura. Vamos a aplicar en la tasa de dilución, o sea, en la primera entrada de escalón, vamos a hacer una perturbación, paso. ¿Por qué vamos a hacerlo de esa forma? Digamos que mediante la RGA o mediante alguna técnica,
que ustedes puedan aprender del curso o de otra parte, digamos que sabemos que vamos a controlar la concentración de B, esta que estoy señalando, manipulando la tasa de dilución. Digamos que mediante un emparejamiento identificamos que la concentración de B se va a controlar manipulando esta tasa de dilución. Entonces, como vamos a necesitar esta pareja, concentración de B y tasa de dilución, entonces lo que vamos a hacer es perturbar esta entrada y mirar cómo se comporta esta salida. Bueno, la S function, acá adentro está, pues acá uno escribe la plantilla y en esa plantilla la condición inicial debe ser la del estado estable. O sea, el estado estable que se ve alcanzado sin perturbar ninguna de estas entradas. Y recuerden que si nosotros vamos a identificar una curva de este estilo, estas curvas como corresponden a funciones de transferencia, las funciones de transferencia se encuentran en variable de desviación. Pues está en el mundo de Laplace, pero si yo me devolviera en el tiempo, estaría en variable de desviación. Por consiguiente, para yo poder hacer la estimación de parámetros, necesito la respuesta, esta concentración de B, en variable de desviación. Por eso le estoy restando su valor de estado estable. Bien. Bueno, vamos a mirar eso cómo se hace en MATLAB. Entonces, voy a abrir cada una de las cajitas para que ustedes puedan observar cómo están configuradas. Entonces, en la caja de la tasa de dilución, vamos a decir que vamos a perturbar en tiempo cero y vamos a indicar estas variables de 0 y de f. De 0 es el valor inicial de la tasa de dilución y de f es el valor final de la tasa de dilución. Le damos OK. La segunda cajita, que es la concentración de A en el alimento, la vamos a configurar así. Tiempo de perturbación 0, valor inicial en CA0 y valor final en CAF. Aquí adentro vamos a escribir la plantilla que ustedes ya habían creado en una monitoría anterior, donde están guardadas pues las derivadas. Entonces les voy a recordar de qué plantilla estamos hablando por si ya se les olvidó. Entonces le damos aquí yo como ya la tengo aquí, pues se las muestro. Es esta plantilla, ¿se acuerdan de esta? Donde habíamos cambiado que aquí que colocamos Busimo y entonces aquí hay una serie de secciones de código que modificamos. Entonces, esta plantilla, el nombre de esa función es el que debe ir en esta cajita del Simulink, que es la sfunction. Es un recorderis. Entonces aquí va el nombre de esa función. Eh, Otra cosa que tengo que mencionarles, bueno, que ya les mencioné, es que en el estado estable, ve, qué pena, la condición inicial es el estado estable que habíamos encontrado en una monitoría previa. Este valor que está aquí es el del estado estable. A partir de ahí es que vamos a perturbar. Acá tenemos un punto de suma, bueno, un punto de resta. Acá tenemos este valor, que es el valor de estado estable, la concentración de B. Y acá tenemos un workspace. Recuerden, estos son fuentes de información, entonces están en sources. Esta es la function que está en user defined functions. Recuerden que les estoy hablando de estas secciones. Entonces, en sources están estas dos cajitas. En user defined functions está la function. Eso es una constante que es una fuente, es un source. Se encuentra aquí en esta pestaña. Y eso es una operación matemática, entonces se encuentra en Math Operations. O sea, acá. Y esto de acá es un workspace, que es un sumidero de información, o sea que se encuentra en sinks. Bien, le doy doble clic y observen que aquí yo puse el nombre de la variable donde voy a guardar la concentración de B, que es salida-CB. Entonces le doy OK. Entonces vamos a darle guardar y lo van a guardar en la misma carpeta
bueno, en la carpeta que ustedes escojan. Y en esa misma carpeta tiene que estar esta función de acá. Entonces, ustedes verán cómo organizan su código. Bien, entonces ya tenemos creada esta es function. Ahora vamos a crear un archivo .m que va a tener la siguiente estructura. Comenzamos con las primeras tres líneas de siempre, clear, close all, clc, y vamos a definir quién es ese valor inicial de la tasa de dilución, su valor final y los de la concentración de A en el alimento. Posteriormente de definir esto, vamos a simular ese archivo en Simulink, que yo lo llamé monitoría es function-ol. Si no me creen, aquí se los muestro. Aquí en la parte de arriba lo guardé como monitoría-es function-ol. Entonces con eso la simulamos. Recuerden que si ustedes tienen versión 2019 en adelante, acá tienen que escribir out igual a esto, y aquí escriben out punto y esta misma línea. Y aquí también out punto y escriben esta misma línea. Entonces aquí lo que guardamos es en la X guardamos el tiempo y en Y vamos a guardar la concentración de B en variables de desviación. Listo. Entonces hasta ahí es el código de la monitoría de hoy. Hasta allí. Entonces lo que vamos a hacer es correr el código hasta allí. Le damos correr. Como no hemos graficado nada, pues él no va a mostrar nada. Simplemente la información quedó guardada en Y y en X. Bien, continuemos con el siguiente paso. El siguiente paso es abrir el toolbox denominado CurveFitting. ¿Dónde se encuentra? En MATLAB, en la parte de arriba hay una pestaña que se llama Apps. Y allí en Apps van a buscar un cuadrito que se llama CurveFitting. Entonces vamos a hacerlo acá también. Entonces aquí en Apps encontramos este cuadrito que se llama CurveFitting. Entonces le damos clic y él va a abrir esta ventanita que observamos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, algo que tengo que mencionar es que para que estas opciones aquí estén habilitadas, ustedes no pueden dejar aquí ningún breakpoint. Es decir, colocar estos punticos no permite que uno pueda usar bien el curve fitting. Entonces, no usen breakpoints para cuando vayan a hacer la estimación de parámetros. Entonces, bien, eh, corremos este código para que se guarden en X y en Y la información. Le damos, le damos aquí en Curve Fitting y entonces nos aparece esta ventanita con estas opciones habilitadas. Entonces aquí donde dice Xdata va lo que va a ir en el eje horizontal, que en este caso va a ser el tiempo. Y aquí vamos a colocar el eje vertical, que es la concentración de B. Entonces, si ustedes se fijan, verificamos que la concentración de B arranca en cero porque está en variable de desviación. Bien, aquí por defecto en esta parte aparece polinomial. Lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que dice Custom Equation. Custom significa que vamos a colocar aquí una expresión personalizada, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, vamos a mirar una cosita antes de empezar aquí a poner alguna expresión. Vamos a mirar lo siguiente. Entonces, aquí en Xdata va lo que tiene que ir en el eje horizontal, que en este caso es el tiempo. Y en YData, el eje vertical, que es la variable de salida que vamos a intentar estimar. Acá tenemos una barra con diferentes opciones que pueden ser polinomios, exponenciales, otras expresiones y esta que es la que nos interesa, que es Custom Equation, que es una ecuación personalizada. Acá tenemos un cuadrito que es Fit Options y en Fit Options podemos configurarle como por ejemplo el estimado inicial de cada parámetro para que él converja en la estimación de estos parámetros. Bien, lo que les iba a contar
es lo siguiente. ¿Qué expresión, qué expresión es la que debemos colocar aquí? Obviamente esto debe ser una expresión en el tiempo. Entonces, si nosotros vamos a aproximar una función, si queremos aproximar esta respuesta que aquí observamos, podemos hacerlo con una de primer orden más tiempo muerto o una de segundo orden más tiempo muerto también. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la expresión en el tiempo para una respuesta de ese tipo? Entonces tenemos que mirar la tabla de Laplace. Entonces, acá por ejemplo tenemos esta, 1 sobre s, tau s más 1. Y su contraparte en el tiempo es esta que tenemos acá. Entonces ustedes se van a preguntar por qué estoy analizando esta expresión en Laplace. Entonces vamos a recordar un poquito. Y sobre u se define como la función de transferencia. Esta que tenemos aquí, esta función de transferencia, es una de primer orden, sencilla. Si nosotros pasamos esta u a multiplicar al lado derecho, nos queda de esta forma. Si decimos que u, que vamos a perturbar con una entrada paso de amplitud m, entonces nos queda m sobre s cuando la escribamos acá, en términos de Laplace, en el dominio de Laplace. Y esta expresión que está aquí, la podemos reorganizar de esta forma. K por m es una constante que la podemos colocar aquí adelante y me queda 1 sobre s tau s más 1. Simplemente es un rearreglo pequeñito. Esta función que tenemos acá es justamente la que les acabé de mostrar en la tabla del Seborg. Si nosotros miramos su contraparte en el tiempo, pues va a ser esta. Km por 1 menos exponencial de menos t sobre tau. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener esta función de transferencia, tenemos esta que está acá, que es la misma, pero con un retraso en el tiempo, es decir, Euler a la menos zs. Entonces simplemente es aplicar la transformada inversa de Laplace, ayudándonos con la última expresión de la tabla, que es esta que tenemos acá. Observamos que es la misma función, pero donde esté t, vamos a colocar t menos el tiempo muerto. Y al final multiplicamos por la función Heaviside, desplazada t menos tiempo muerto. Entonces acá tenemos que la contraparte en el tiempo de esta función de transferencia es esta misma que tenemos acá, esta misma, que aquí la escribí, pero donde está t, escribimos entre paréntesis t menos el tiempo muerto. Y al final multiplicamos por la función Heaviside, también desplazada t menos tiempo muerto. Es como un recorderis de la teoría. ¿A qué voy con ello? Pues aquí ya tenemos las expresiones que necesitamos. Si vamos a aproximar esa respuesta a una de primer orden, vamos a escribir esta expresión. Y si la vamos a aproximar a una de primer orden más tiempo muerto, entonces escribimos esta expresión de acá. Entonces la que vamos a usar aquí en la monitoría es primer orden más tiempo muerto, que es lo que vamos a escribir. Entonces aquí vamos a escribir una expresión en el tiempo. Recuerden que aquí el tiempo está guardado en la variable x, que aquí lo escribimos como una x y acá como una y. Entonces la concentración de B va a ser esta de acá, y aquí pusimos x, entonces acá también tiene que ir con esta nomenclatura de acá. Entonces, esta expresión es k por m por 1 menos exponencial de menos el tiempo menos el tiempo muerto sobre tau, y al final multiplicando por la función Heaviside, tiempo menos tiempo muerto. Yo aquí podría haber escrito t, y acá entonces también hubiera escrito t, ¿cierto? Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Ustedes se preguntarán por qué escribí un séptimo aquí donde debería ir m. En realidad m sí lo conocemos, porque m es la amplitud de la perturbación. Si ustedes recuerdan lo que escribimos en el código, acá dijimos que la tasa de dilución iba de 4 séptimos a 5 séptimos, o sea que la amplitud es la diferencia de estas dos, o sea, un séptimo. Entonces la amplitud de la perturbación sí la conocemos y es un séptimo. Por eso escribimos allí directamente un séptimo. A nomás nosotros creamos esta expresión
Aquí en la grafiquita, ella de una ajusta la curva a los datos, pues, que tenemos. Si ustedes observan, obviamente el modelo, este modelo de acá, no va a predecir esta colita, ¿cómo se llama esto? Esto es fase no mínima. Claro, porque una función de primer orden más tiempo muerto, pues nunca va a predecir una fase no mínima. Pero miren que en el resto del tiempo, ella sí predice bien estos valores. Entonces, digamos que en ese sentido sí podemos aproximarla a una de primer orden más tiempo muerto. Acá en el lado izquierdo tenemos los resultados. ¿Qué resultados? Todo lo que escribamos aquí con letras que no esté definido previamente son los parámetros que vamos a estimar. Entonces, K es la ganancia que vamos a estimar, T0 es el tiempo muerto que vamos a estimar y tau es la constante de tiempo que vamos a estimar. Entonces, aquí van a aparecer todas las letras que no fueron definidas y el programa automáticamente las identifica. Desde aquí, ¿qué sabemos? Que la ganancia vale 0.4705, que la constante de tiempo, que la constante de tiempo es 0.6 y que el tiempo muerto es 0.5. Entonces de aquí es que tomamos la información de los parámetros que identificamos de los datos que teníamos. Entonces esta es una forma de reducir de orden. Entonces ya tenemos cuánto vale la ganancia, tau y tiempo muerto. Bien, entonces esto es todo el procedimiento para reducir de orden una respuesta que ya conozcamos. Digamos que tenemos esta respuesta que está en puntos negros y queremos reducirla o aproximarla a una de primer orden más tiempo muerto. Entonces hacemos este procedimiento que ya les acabé de explicar. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero reducirla a una de primer orden más tiempo muerto, sino a otra cosa? Entonces miremos qué otras posibilidades hay. Podemos hacerla con una de primer orden sin tiempo muerto, que es esa expresión que tenemos acá. Podemos hacerla con una de segundo orden subamortiguada, que sería escribir toda esta expresión allá, o una de segundo orden sobreamortiguada, que es toda esta expresión, o una de segundo orden críticamente amortiguada. Todo eso va a depender de la forma que tenga la respuesta y de la intuición que ustedes tengan. Por ejemplo, si yo veo que la respuesta del sistema es de este tipo, yo nunca la voy a aproximar a una subamortiguada, porque recuerden que la subamortiguada es una que hace esto, que oscila, y pues obviamente esto no se parece a la curva roja. Entonces, dependiendo de la forma que tenga la curva, ustedes van a saber más o menos qué tipo de respuesta, qué tipo de modelos la pueden reducir, a qué tipo de modelo la pueden reducir. Bien. Entonces acá en estas diapositivas pues tengo para diferentes formas. Esta es la que acabamos de hacer, que es la de primer orden más tiempo muerto. Esta es, venga, allá. Esta es una de primer orden sencilla. Como pueden observar, la de primer orden arranca en 0,0, que es esta línea continua, y llega al estado estable. Obviamente, pues no es que se parezca mucho. Por eso una de primer orden más tiempo muerto sería más conveniente. Digamos que casa o ajusta que en bastantes puntos, digamos que en su mayoría. Entonces, bueno, esta ha sido la monitoría por hoy. Espero que les aproveche. Pero no se vayan. Algo que olvidé mencionarles es lo siguiente. Muchas veces o en varias ocasiones, y muy probablemente les pase a ustedes en su proyecto, y es que cuando escriban aquí la ecuación, a ustedes aquí les van a aparecer de pronto errores, o que no converja, o que no se ajuste la curva. Entonces lo que ustedes van a hacer es darle clic en Fit Options. Entonces, aquí hay diferentes cosas. Lo que vamos a modificar más que todo es esta tablita. Aquí dice Start Point, que es, digamos que, el estimado inicial de cada parámetro. Entonces, digamos que para ayudarle a la convergencia del método numérico, nosotros podemos sugerirle un estimado inicial para cada parámetro. Y también podemos decirle que eh, los intervalos, el límite inferior o el límite superior de ese intervalo en el que busque donde debería estar ese valor del parámetro. Si nosotros le proporcionamos más información
al curve fitting. Utilizando esto de acá, él es más probable que converja al valor que se esté buscando. Entonces, esto va a ser algo muy importante que probablemente vayan a necesitar. Por decir algo, si yo ya sé que tau, que es la constante de tiempo, es un número que siempre va a ser positivo, entonces yo le puedo ayudar al programa colocándole aquí cero en el límite inferior, porque él no va a tomar valores negativos. Ese tipo de cosas son las que ustedes deben pensar. O por ejemplo, si yo ya sé que la ganancia, pues que la respuesta es inversa a la entrada, o sea que si la entrada aumenta, entonces la respuesta disminuye, entonces ya sé que la ganancia es negativa, entonces ya sé que el límite superior va a ser cero para ayudarle al programa a converger. Adicionalmente, ustedes pueden guardar esta sesión que acaban de crear. Ustedes le dan acá en File y le dan Guardar sesión como. Y entonces aquí colocan su nombre y les va a quedar guardado con un formato sfit. Entonces le dan Guardar. Si ustedes, si ustedes desean volver a abrir ese archivo, les toca primero abrir el curve fitting en blanco, les va a aparecer en blanco, y le dan aquí File, Load Session, y entonces van y seleccionan ese archivo. Esa es la única forma en la que pues, se puede volver a cargar eso que ustedes hayan creado. Bien, no siendo más, me despido de ustedes, que tengan buen día.